tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación random en esta ocasión y no literaria como comúnmente lo hago. Como saben, estamos teniendo esta nueva sección en la cual Maru y yo estamos hablando acerca de cualquier tipo de cosa cultural o artística que se nos ocurra y que también a ustedes se les quiera ocurrir, ¿no? Recomendando y haciendo una pequeña reseña y tal vez también haciendo una pequeña crítica al respecto, ¿no? Maru ha estado hablando acerca de películas y de series, yo también he estado hablando de películas. La anterior entrega fue acerca de Titán, de la directora Julianne Ducournau. Y en esta ocasión traigo una película muy semejante a esta y que salió casi a la par, lo cual es interesante, ¿no? Porque habla de una especie de preocupación o una especie de idea que está por ahí flotando en el aire en Europa, ¿no? Y a lo mejor en el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que a lo mejor es una copia o algo así. Yo no creo que o que se copian entre ellos los directores o que hay influencias, ¿no? No creo que sea así porque la mayoría de las películas que se estrenan al mismo tiempo pues suelen tener preproducciones en diferentes etapas, en diferentes momentos, tiempos, ¿no? Entonces es muy difícil realmente que haya como una comunicación antes de que haya salido la película. Entonces cuando varias películas con un mismo tema surgen, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el espíritu de la época o con el tema o el motivo de preocupación que en ese momento está allí bullente, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, cuando en un mismo año se estrenan muchas películas de guerra, por ejemplo, o cuando empiezan a proliferar, ¿no? Muchas películas de un mismo tema específico, ¿no? En este caso, el tema que une ambas películas, ¿no? Es el de la maternidad y el del terror, ¿no? Y es bien curioso porque muchas veces la maternidad se ha visto durante largo tiempo como un elemento muy idealizado, ¿no? Y esto quiero como puntualizarlo, ¿no? Durante el siglo XIX la madre era como la institución, ¿no? El ser grande, poderoso, ¿no? Que brindaba su amor, su cariño y su amabilidad al mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? La madre era como el ser que se tenía entronizado, pero que al mismo tiempo se le asignaban pues las obligaciones de cuidar y de ser bueno, ¿no? En este sentido, pues sabemos que no es así, ¿no? En la realidad no es así y han tenido que pasar muchos años para que esta imagen comience a ser cuestionada, ¿no? Desde un punto de vista personal, ¿no? A mí personalmente, a mí me molesta mucho justamente, amo la novela del siglo XIX, pero justamente cuando sale una madre abnegada, ¿no? En alguna historia es como, siempre hay un rechazo como de, no manches, ¿no? Por favor, no son así las madres realmente, o al menos no todas, ¿no? Entonces, sí hay como que puntualizar que el hecho de que estas dos películas hayan surgido casi a la par y que las dos tengan un contenido de terror, ¿no? Y que hablen de la maternidad, creo que no es coincidencia, ¿no? Creo que hay allí un elemento que las une, un vaso comunicante que de alguna forma las tiene cerca, ¿no? Una de la otra. Claro, cada una habla del tema desde su trinchera. En el caso de Titán, voy a comenzar esta reseña pues haciendo una pequeña comparación, ¿no? Y después entramos de lleno a lo que es el tema como tal de Lamp, ¿no? Como que ya pudieron ver que es justamente la película de la que voy a hablar en esta ocasión. En Titán, por ejemplo, tenemos el hecho de que, pues si bien la madre, ¿no? La protagonista que va a tener un bebé, no quiere al hijo, ¿no? En ningún momento tampoco puede deshacerse de él. De alguna forma está pegado a su cuerpo, ¿no? Y tiene que vivir con esa gestación por más que no lo quiera, ¿no? En el caso de Lamp ocurre el caso contrario, ¿no? Es una madre que ha perdido a su hijo y entonces lo que hace es intentar compensar esta pérdida, pues depositando ese amor en una criatura, ¿no? Que para quien vea el tráiler, si no ha visto la película, esta criatura es un humano, ¿no? O más bien un cordero que tiene cuerpo humano, y entonces ella deposita su amor, el de su hijo recientemente muerto, en esta criatura, ¿no? Y
Y entonces hay un paralelismo interesante contrario, ¿no? En Titán tenemos la madre que no quiere ser madre, y en Lamb tenemos la madre que dejó de ser madre y intenta volver a hacerlo, ¿no? Y ambas madres están como rodeadas por un halo de cierta insanidad, ¿no? De cierta no idealización, ¿no? Son bajadas del pedestal y convertidas en humanas, ¿no? En humanas entre comillas, claro, porque la protagonista de Titán pues es una asesina, ¿no? Una asesina serial. Y la protagonista de Lamb pues es una madre que está demasiado obsesionada con el hecho de justamente de ser madre, ¿no? Sin importar qué, ¿no? Lo que tenga que hacer para poder convertirse en ello, ¿no? Hay una escena terrible casi al principio de la película, no quisiera como decir muy bien lo que pasa, pero en el que podemos ver como este otro lado del personaje, que no solamente es una madre que añora, sino que también es una madre que es capaz de matar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? El tema de la madre está presente allí, ¿no? Yo decía hace unos meses, ¿no? En Twitter que sería como muy interesante leer un ensayo acerca de justamente la comparación entre ambos temas y entre ambas películas, ¿no? Ahorita estoy como intentando hacerlo, ¿no? Pero estoy seguro que se puede llegar todavía más allá, principalmente explorando la figura de la madre. Entonces lo dejo ahí sobre la mesa, ¿no? Yo me lavo las manos y lo dejo allí, ¿no? Y si alguien quiere retomarlo estaría muy interesante y me encantaría como leer lo que resulte de eso. Y bueno, ya, entrando de lleno a Lamb, la historia es aparentemente sencilla, ¿no? Una familia que vive en el campo, ¿no? Un esposo y su esposa también, ¿no? Una pareja, viven juntos en el campo, se dedican a criar corderos, tienen una pequeña granja en medio de las montañas de Islandia. No, esta película está dirigida por un islandés que se llama Johansson, no recuerdo en este momento bien, Valdimar Johansson. Y es una de las películas islandesas, de las pocas películas islandesas que ha llegado a Cannes, ¿no? Entonces creo que ha tenido como cierta importancia, ¿no? Para este país y para el cine que se está produciendo en esa región, ¿no? Entonces es interesante que haya llegado a Cannes, es interesante que haya tenido la proyección que ha tenido, porque es una película esencialmente de terror, ¿no? Y que pertenece justamente al nuevo terror del que ya he hablado hasta el cansancio en otras ocasiones, ¿no? En otras cápsulas, no solamente en recomendaciones de películas, sino también en recomendaciones literarias, ¿no? Porque de alguna forma podemos establecer paralelismos entre la literatura y entre este tipo de cine, ¿no? Entonces, dentro del nuevo terror que está surgiendo, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, ¿no? Yo en México pienso en películas como Envuelven, ¿no? Como en Tenemos la carne, en donde está este germen, ¿no? Del nuevo terror allí metido, ¿no? Entonces es un fenómeno que está surgiendo en el mundo y es muy curioso que Lamb justamente ponga en el mapa el cine de Islandia, ¿no? Con una película de terror, ¿no? Entonces la historia sigue a esta pareja, ¿no? Hasta que un día, después del parto de uno de los corderos, se encuentran con un bebé que tiene una cabeza justamente de oveja y tiene el cuerpo de un ser humano. Y entonces la pareja lo comienza a criar como si fuera su hijo, ¿no? Conforme avanza la película nos damos cuenta que la pareja acaba de sufrir una pérdida muy grande, ¿no? La intrusión de un personaje externo en la dinámica que se forma en esta familia con dos seres humanos y una criatura extraña, ¿no? La intrusión del hermano de uno de ellos, que ya trae consigo una carga histórica, ¿no? Dentro de la relación de la pareja, hace que de alguna forma explote el asunto que se va formando a lo largo de la película, y entonces nos lleva hacia una posibilidad de final que se plantea allí y que al final logra dar un giro del cual no voy a hablar tampoco porque me parece como muy importante para entender la película. Esta es a grandes rasgos la historia de Lamb. Lo interesante es cómo se cuenta, ¿no? Creo que al final de cuentas toda historia tiene como elemento pues interno, no tanto el hecho de lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Al final de cuentas hemos visto a lo largo del tiempo historias semejantes a esta, ¿no? En donde pues una familia es intervenida por un personaje extraño, ¿no? Pienso por ejemplo en Teorema, ¿no? En donde esta especie como de dios entra en la familia y la desestructura, ¿no?
En este caso es el caso de un bebé, ¿no? Está el tema de la maternidad allí, pero al final de cuentas el tema del otro que interviene en un sistema cerrado, ¿no? Se ha usado a lo largo del tiempo desde hace mucho, ¿no? Entonces, creo que no es tanto el tema que se trata, ¿no? Porque sí es importante la maternidad, sí es importante este terror, sino cómo lo está tratando el director, ¿no? No solamente son estos escenarios amplios, ¿no? Abiertos, que de alguna forma me recuerdan un poco a Midsommar, ¿no? En donde también en Midsommar los escenarios son amplios, son abiertos, son luminosos, ¿no? No hay oscuridad como tal. En esta película de Johansson encontramos lo mismo, no hay oscuridad como tal, ¿no? Estamos cerca del nórtico, del área nórtica, del Ártico, y entonces no hay oscuridad, estamos en una época de luz, de luminosidad. Hay nubes sí, pero al final de cuentas es día. Esto combinado con la amplitud del espacio, de alguna forma da una idea contradictoria, ¿no? De la opresividad que empieza a surgir y que empieza a aparecer dentro de la casa de esta pareja, ¿no? Y lo extraño, lo curioso, lo de alguna forma maravilloso de esta cinta no es tanto la presentación de la criatura que se inserta en la casa de la pareja. No tanto es eso, sino cómo nosotros como espectadores nos relacionamos con esa idea, ¿no? Con la idea de la criatura que aparece en la pantalla. Creo que eso es lo realmente importante porque nos desconcerta a nosotros, a los personajes que están inmersos en la historia, no les desconcerta. Eso es lo interesante, ¿no? El terror no surge a partir del desconcierto que surge en ellos, que es lo que normalmente ocurre, por ejemplo, en el cine slasher o en el cine de asesinos, ¿no? En donde nosotros nos convertimos de alguna forma, nos identificamos con el personaje bueno que está a punto de ser asesinado y entonces no queremos que lo maten. No, en esta ocasión, en esta película no es así, sino que nosotros nos enfrentamos con lo extraño mientras esos personajes interactúan y lo extraño no sale de su ámbito, ¿no? Para ellos lo toman como algo normal. Entonces, lo extraño nos afecta a nosotros y de alguna forma nosotros nos volvemos parte de la película, parte de la historia, ¿no? Porque apela a nosotros, ¿no? Más que apelar a los personajes que están viviendo esa situación. Es curioso esto, ¿no? Es extraño, ¿no? Y es difícil de lograr a la hora de contar una historia, no es algo común. Y creo que solo por eso vale mucho la pena acercarse a esta película. Y pues nosotros nos vemos en otra recomendación random, ¿no? Próximamente. Les recuerdo suscribirse al canal, dejarnos un comentario si es que quieren, un like también si es que quieren, y pues seguirnos también en nuestras redes sociales, que pues no solamente nos dedicamos a hacer videos, sino que también somos una revista y próximamente está a punto de aparecer el número 7. Entonces pues hasta luego.